Bienvenido a un segundo ejemplo de regresión cuadrática. De nuevo, los objetivos son realizar la regresión cuadrática en la calculadora de graficación T84, determinar cómo está bien el modelo de regresión en los datos, y luego haga predicciones con la ecuación de regresión. Para realizar el análisis de regresión, crearemos una parcela dispersa de los datos, y si los datos se adaptan al patrón de una función cuadrática, como vemos a continuación, podemos usar esa ecuación cuadrática para modelar los datos y luego hacer predicciones. Así que avancemos y echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos datos de una bola que se lanza, comparando la distancia horizontal a la altura de la bola. Entonces, lo primero que haremos es trazar los datos emparejados en el plano coordinado, y ver si el patrón se ajusta a la forma de una función cuádruple. Pero primero tenemos que escalar nuestros ejes y para asegurarse de que todos los datos se adaptan en el plano coordinado. Aviso, la distancia horizontal es de 0 a 50. Por lo tanto, etiquetamente el eje X como una distancia horizontal en pies, y el eje debe incluir, así que pasaremos de 0 a 50, escalando por 10. Y entonces para la altura, el valor más pequeño es 5, el valor más grande es 20, así que escalemos el eje Y por 5 de 0 a 25. Y ahora vamos adelante y trazamos los puntos 0,5, 10,8, 20,12, 30,20, 40,15 y 50,10. Así vemos que los datos se aumentan y luego caen, así que nuestra función cuadrática puede ajustarse bien a estos datos. Aunque no se parece muy redondo como la mayoría de las parábolas, pero podemos ir adelante y realizar una regresión cuadrática, y luego utilizando determinar r cuadrado como bien la ecuación se adapta a los datos. Así que primero dupliquemos la trama dispersa en nuestra calculadora gráfica. Para ingresar los datos, pulsar Estado, Ingresar. Borraremos los antiguos datos al ir a la parte superior de la columna. Presionar borrar y luego entrar para L1 y L2, así que L1 contenerá los X valores. Y luego L2 serán los Y valores. Ahora vamos a configurar los ejes X y Y al presionar la tecla de ventana, y de nuevo, los valores Y deben pasar por lo menos de 0 a 50. Vamos de menos 5 a 55, y la escala será 5. Entonces para usted diremos de menos 5 a 25 por 5. Asegúrese de que la parcela de dispersión está encendida. Presione segundo y es igual. Aviso, aquí ya está encendido, pero si no fuera, solo presionar entrar y luego presionar entrar mientras el cursor esté encendido. Se selecciona la opción de placa de dispersión. X6 son L1 y L2. Vamos adelante y presiona gráfico. Y esta parcela de dispersión resuelve la que hicimos a mano. Ahora vamos a ir adelante y realizar la regresión para determinar el modelo cuadrático. Pero también queremos asegurarnos de que r cuadrado se mostrará en la pantalla, así que asegúrese de que nuestra herramienta de diagnóstico se encienda. Vamos a presionar el segundo 0, desplazarse hacia abajo hasta D, y buscar diagnóstico. Aquí está. Así que presionaremos Enter y luego entrar una vez más. Y ahora realizaremos la regresión cuadrática presionando Stat, flecha derecha una vez. La opción 5 examines la regresión cuadrática. Observamos 5. Ahora, antes de pulsar Enter, queremos almacenar automáticamente la ecuación en Y1. Así que vamos a presionar la tecla Bars, flecha derecha una vez. Entrar y luego entrar. Y esto guardará automáticamente la ecuación de regresión en Y1. Así que ahora presionaremos Enter. Aquí está nuestro modelo. Aviso, r cuadrado es 78. Y el cierre, este valor es un mejor el modelo. Es un modelo decente, pero no es un modelo excelente. Esto nos dice que aproximadamente el 78% de la variabilidad de los datos puede ser explicado por este modelo. Si pulsamos gráficos podemos ver visualmente cómo bien esta función se adapta a los datos.
Y otra vez, no es un gran ajuste, pero es un ajuste decente, por lo que podemos hacer algunas predicciones con este modelo. Vamos adelante y escriba nuestra función, y vamos a rodear a 4 lugares decimales esta vez. Ahora vernos si podemos responder estas preguntas. El número 1 dice, ¿cuál es la altura inicial de la bola? Bien, volviendo a nuestros datos por un momento, la distancia inicial horizontal ocurrió cuando x igual 0, y la altura vertical fue en realidad 5 pies. Pero según nuestro modelo, cuando x igual 0 la altura inicial es aproximadamente 3.3 pies. Y esto es solo una indicación de que nuestro modelo no es perfecto. Podemos ver ahora mismo hay un margen de error para la altura inicial de la bola. Así, de acuerdo con el modelo, la altura inicial sería aproximadamente 3.3 pies. Pero la altura inicial real era 5 pies. Esto es importante tener en cuenta, porque si usamos un modelo habrá un margen de error. Número 2, ¿qué predeciría la altura de la bola después de viajar 55 pies? Bueno, 55 pies es una distancia horizontal, por lo que queremos determinar lo que sería cuando x igual 55. Vamos a seguir adelante y utilizar la función de tabla de la calculadora para responder a esta pregunta. Este es uno de los beneficios de almacenar esta ecuación en Uno. Asegúrese de que nuestra mesa está configurada correctamente. Presionamos la segunda ventana. Vamos a seguir adelante y nuestra mesa comenzará en 0 y aumentará de a 1. Ahora si pulsamos el segundo gráfico, podemos desplazarme hacia abajo a x igual 55, y ver cuál sería el valor. Bien, según nuestro modelo, a una distancia horizontal de 55 pies, la altura sería aproximadamente 8.0 pies. El número 3 me pregunta, ¿cuánto viajará la bola? De nuevo, vamos atrás y miremos nuestros datos iniciales. Si queremos saber cuánto va a viajar la bola, queremos saber cuando la altura es igual a 0, o cuando la bola llega al suelo, cuál sería la distancia horizontal. Así que queremos determinar qué sería x cuando y igual 0. Y de nuevo, vamos a continuar y utilizará la característica de tabla del calculador de gráficos para responder esta pregunta. Vamos adelante y seguimos desplazando hasta que tengamos un valor igual a 0. Podemos decir desde la mesa en alguna parte entre x igual 65, y x igual 66 hexalitros valor y debería ser 0. Si necesitamos más precisión que eso vamos adelante y miremos el gráfico de nuestra función. Vamos adelante y ampliemos el eje X, para que podamos ver cuando esta bola llega a la Tierra. Así que voy a cambiar el máximo, digamos, 80, y ver lo que eso hace. Ahora podemos ver según nuestro modelo. La pelota va a golpear a tierra en este X-intercepto. Vamos adelante y calcule esto. Presionamos el segundo rastro. X-intercept sería un 0 de la función, observemos 2. Vamos más cerca del intercepto X, pero manténgase al lado izquierdo porque pide el límite izquierdo. Presione entrar. Ahora mostraremos al lado derecho de este intercepto, que estaría a continuación. Presione Enter. Cuando se dice además, seguimos adelante y moverá el cursor un poco más cercano. Presionamos Entrar una vez más. Para ver la distancia horizontal, o la distancia que la bola viajaría, sería aproximadamente 65.1 pies. Y la última pregunta, ¿crees que la función cuadrática es un buen modelo para esta situación? ¿Por qué o por qué no? Esto es tipo de abierto. Podemos ver visualmente no es el mejor modelo del mundo y teníamos un valor cuadrado de aproximadamente 78. Y más cercano este valor es a 1, mejor el modelo. Entonces me atrevería a decir que es un modelo decente, pero nos preferiremos R cuadrados para ser un poco más cercano a 1. Así que iré adelante y dejaré esa respuesta para usted. Espero que encontré este video útil. Gracias por ver.